Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que me escuchen bien. Vamos a avanzar un poco para poder tocar más temas. Sin ningún problema, los que se vayan incorporando pueden pedir aclaración de algún tema que no les vaya quedando muy claro. ¿Está bien? No sé si hasta ahí todos me escuchan. Por favor, pueden escribir en el chat. Muy bien. Bueno, primero me presento. Mi nombre es José Paz. Más adelante les voy a contar un poquito de mi experiencia. Pero lo importante de este seminario es que todos puedan, luego de este seminario, irse con algo de conocimiento. Entonces, por favor, pregunten si es que tienen alguna duda. Si creen que es un poco extensa la pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Nosotros vamos a tratar de responder todas las preguntas posibles en esta sesión y las que no pueden ser posteriormente aclaradas, con toda libertad y con toda confianza, por favor. Este seminario no sirve absolutamente de nada si es que no quedan claros los conceptos base. Entonces, por favor, acompáñenme en el esfuerzo para que les sea de utilidad y puedan, de alguna manera, en sus organizaciones también tener bien implementados los sistemas de cumplimiento. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir con ustedes la presentación. Por favor, me confirman si es que todo va bien. Un segundo, por favor. Ya. ¿Se ve bien la presentación? Por favor, confirmen. Listo. Bueno, el Instituto Peruano de Seguros hace la presentación del seminario de prevención de lavado de activos específicamente para corredores de seguros. Primero me presento, mi nombre es José Paz, soy ingeniero de profesión, no soy abogado por si acaso. En la presentación notarán mi trayectoria oficial de cumplimiento en distintos sectores. Actualmente me desempeño en el sector energía, minería, construcción. Antes he trabajado en banca, en seguros, en viajes, grupos inmobiliarios. Y actualmente doy conferencias, como en este caso, sobre prevención de lavado. Como formación soy ingeniero industrial, tengo una maestría en un MBA y una maestría en finanzas. He llevado cursos de especialización en algunos países, Panamá, España y Chile. Y luego de ese comercial, lo que trato de decirles es de que mi experiencia me permite tener un alcance un poquito más integral del sistema y por lo tanto ese conocimiento es el que se quiere compartir en esta sesión. Como les dije, con toda libertad, por favor pregunten o escriban sus dudas en el chat. Empezamos entonces. Este es un resumen de lo que vamos a revisar, ¿no? Que queden claros los conceptos base, se les va a explicar las etapas del lavado de activos, cómo se defiende nuestro Perú con su sistema nacional antilavado, qué alertas internacionales han llegado en general a todos los países, por qué es de interés el sector de seguros y sobre todo los corredores de seguros, que a veces eso no queda muy claro, cuáles son las tipologías que nosotros tenemos que tener en cuenta, qué exige el sistema de prevención y la normativa, cuáles son los mecanismos que tenemos para protegernos de estos delitos y qué señales de alertas tenemos que tener en cuenta para detectar operaciones inusuales y posteriormente sospechosas. Adicionalmente, y ojalá el tiempo alcance, darles lineamientos sobre el sistema anticorrupción, que es otra normativa,
y la Ley de Protección de Datos Personales, que está muy vigente en esta coyuntura actual de pandemia, ¿no? Entonces vamos a empezar con algunos conceptos. Primero, siempre es bueno ver la vista general. Lo que ven aquí en la foto es el mundo, las personas de bien, las personas que como ustedes trabajan dentro de la legalidad y tienen aspiraciones de desarrollarse, de disfrutar de una sociedad de bienestar. Todo perfecto hasta ahí. Pero en todos los países, todas las poblaciones tienen una porción de la población que están al margen de la ley. Y esta porción de la población comete delitos. Quiere ese estatus de bienestar, pero fácilmente, sin sacrificios, y comete estos delitos. Una serie de delitos presentes. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, esto sucede en todos los países, de todo nivel, desarrollado o subdesarrollado. ¿Cuál es el problema? Estos delitos, cuando se combinan con la corrupción, se vuelven sistémicos. La corrupción permite que no sean investigados, que no sean sancionados, que los juicios se alarguen, que no haya sanciones efectivas, etcétera, ¿no? Entonces, permite que se instale en los sistemas económicos estos delitos y se vuelvan permanentes en el tiempo. Es por eso que a nivel internacional se mapean los países que son permisivos con la corrupción. Es decir, son países que se perciben como más corruptos. Como se ve en la imagen, una buena proporción del mundo, evidentemente con más o menos gravedad, son considerados permisivos con la corrupción. ¿Qué genera esto? Estos delitos generan mucho dinero mal habido. Genera dinero manchado de sangre porque se hizo daño a personas, hizo daño a empresas, instituciones. No estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de millones de dólares, billones de dólares, millardos, dicen los banqueros, manchados de sangre. Ese dinero no se puede utilizar en los sistemas económicos normales porque inmediatamente se detectaría que son ilícitos y acabarían presos. Entonces tienen que buscar la forma de insertarlos, ¿ok? Y para eso busco países que son considerados ahora permisivos con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Fíjense la imagen, a cómo va cambiando los colores. Muchos países son considerados corruptos, pero no todos son considerados tan permisivos con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y eso se debe a su normativa, a su legalidad y evidentemente a la exigencia que se tiene en los sectores económicos, como en Perú, por ejemplo, ¿no? El darle esta charla, el simple hecho de dar esta charla, el simple hecho de que haya normativa asociada a prevenir el lavado de activos ya nos dice mucho de que Perú no es tan fácil lavar dinero. Entonces, no es tan permisivo. Sin embargo, sí se le considera permisivo para la corrupción. Y es bueno hacer esa aclaración. Cuando estos delincuentes a nivel mundial lavan el dinero, le dan apariencia de legalidad, ya se insertan en los sistemas económicos y pueden disfrutar, lo integran, pueden disfrutar ese dinero. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque muchas veces no se explica cuál es la correlación entre delitos, corrupción y lavado de activos. Comprendamos que la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se vuelven instrumentos útiles para lograr objetivos. La corrupción, para hacer permanente los delitos en el tiempo, para que no sean sancionados en general. El lavado de activos, para insertar ese dinero mal habido en las economías. Y el financiamiento del terrorismo, evidentemente, para cometer actos terroristas. Pero son instrumentos, no funcionan solos. Son instrumentos que son usados por los delincuentes. Hecha esa aclaración, vamos más adelante a hacer referencia de esto. Ahora hagamos un zoom a los países que son percibidos como más corruptos. Esta información es pública, ustedes la pueden encontrar en internet, Transparencia Internacional. Todos los años se publica países considerados o percibidos como más corruptos. Veamos dónde estamos nosotros, América. Y acá lo que tenemos es un ranking de países, Canadá, Uruguay, Estados Unidos, considerados como menos corruptos. No quiere decir que no sean corruptos, quiere decir que tienen ciertos mecanismos, tienen cierta legalidad, tienen cierta formación en su sociedad que no permite
tan fácilmente se hagan operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Distinto a los países como Nicaragua, Haití y Venezuela, que en alguna medida se consideran que están raptados por la corrupción. Venezuela es un caso emblemático, académico, un país que, gente como Maduro, puede ser fachada, y grupos de poder detrás de él, especialmente militares, que están rankeados a nivel internacional. Pero ¿dónde está Perú? Perú ha mejorado, está en el puesto 38, con un puntaje de 38, perdón, ha mejorado, debido a que ya es capaz por sí mismo de declarar culpables de corrupción a funcionarios públicos, por ejemplo, o tener mayor exigencia de integridad en el financiamiento político. Y eso, de alguna manera, cae justo en ese escenario donde vamos a ver si efectivamente se da ese segundo punto, por ejemplo, ¿no? Pero en general, Perú ha hecho sus mejores esfuerzos en todo este tiempo y poco a poco está saliendo del lado oscuro de la fuerza, como verán en la parte inferior, ¿no? Ahora veamos Perú. Todos sabemos las riquezas que tiene el país: petróleo, oro, minería, azúcar, pescado, cemento, empresa química, petrolera, fundición, metalmecánica, una serie de sembríos para la exportación, mango, café, uva, etc. Y me falta todavía en la lista. Todo eso está mapeado, sabemos dónde están esas riquezas. Pero también sabemos, como vamos a ver más adelante, dónde están los escenarios de delincuencia: corrupción, minería ilegal, tala ilegal, extorsión, contrabando, tráfico ilegal de armas, defraudación tributaria, delitos contra el orden financiero, drogas, proxenetismo y otros delitos más que vamos a ver. Eso está mapeado, se conoce. ¿Por qué les presento este mapa? Porque quiero que vean una correlación. Los estados, los países, se defienden en general definiendo lo que es sujeto obligado. Y acá va el primer concepto que por favor les pido que les quede claro. Sujeto obligado, el nombre más o menos lo dice, ¿no? Son sujetos que están obligados a algo. Sujetos, personas naturales o personas jurídicas que trabajan en sectores considerados de riesgo para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo y están obligados a reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera del país. No es un favor, están obligados. Si no lo hacen, no pueden operar. Así de cruel, así de claro. ¿Qué sectores son esos? Sistema financiero y de seguros, agencias de viaje y hospedaje, por ejemplo, que pueden trasladar terroristas, compra-venta de vehículos, conocidísimo, constructoras inmobiliarias, que suelen hacer empresas fachadas, empresas mineras, que mueven una cantidad de dinero que es capaz de mover el PBI de un país. Aunque ustedes no lo crean, clubes de fútbol, casas de apuesta, mueven cantidades de dinero inmensas. Los que distribuyen, transportan o comercializan insumos químicos y equipos fiscalizados. Ojo, distribuyen, transportan o comercializan. Ahora voy a explicarlo un poquito más. Los corredores de seguro y una lista más de sectores que están obligados a reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Superintendencia. ¿Para qué? Para que estas operaciones se analicen. No es cada vez que sucede algo, es permanentemente se reportan las operaciones. Estamos obligados a reportar las operaciones. Se hace así aquí y a nivel mundial. Eso es sujeto obligado. Hagamos una aclaración en insumos químicos y equipos fiscalizados que me pidieron en la capacitación anterior, porque ustedes pueden tener clientes que trabajen en estos sectores. Hay una duda aquí que es necesario aclarar. Tenemos empresas que fabrican insumos químicos, por ejemplo, o fabrican equipos. Estos insumos químicos pueden ser utilizados para la fabricación de droga, evidentemente, algunos de ellos, ¿no? Los conocidos: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico a determinada concentración, querosene, derivados del petróleo, ¿no? Claro, equipos también, ¿no? Equipos, por ejemplo, grupos electrógenos petroleros, chancadoras de pista para hacer pistas para los narcotraficantes, etc. Ah, pero yo uso o mi cliente utiliza grupos electrógenos. Sí, claro, pero es el que los comercializa, el que los compra y los vende. ¿Cuál es la aclaración? Vamos a suponer de que estas empresas fabrican insumos químicos y equipos. Vamos a suponer que una parte de eso se utiliza para fabricar drogas
Y evidentemente cuando esas drogas se venden, generan dinero, ya es un delito. Y como hemos visto, se busca herramientas para lavar el dinero y darle apariencia de legalidad. Como ven en la figurita, el dinero sucio, negro, ahora es blanco, ya está limpio. Entonces hay dos entidades estatales que controlan esto. La primera es la SUNAT. La SUNAT todos los años publica una lista de insumos químicos y equipos fiscalizados. Buscan en internet insumos químicos y equipos fiscalizados y ahí le va a dar la lista de todos esos elementos. ¿Para qué se hace eso? Para que aquellos que comercialicen o produzcan estos insumos deben saber que son sujetos obligados y que tienen que reportar a la SBS, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que supervisa sus operaciones. Entonces, por favor, hago esta aclaración porque a veces hay dudas al respecto. Son sujetos obligados porque es un sector de riesgo. Se puede utilizar para la producción de droga, por ejemplo, o de armas. La lista la publica la SUNAT, pero el supervisor es la Superintendencia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si eso está claro, continuamos. Ahora veamos un ejemplo de riesgo geográfico. 2018. Evaluación Nacional de Riesgos. Vino Gafilat y evalúa a los países, evaluó al Perú. Tuve la suerte de participar de esa evaluación. Está mapeado, información pública nuevamente, página web, SBS, lo pueden encontrar. Está mapeado los sectores de riesgo. Está mapeado dónde están geográficamente los delitos, se puede decir, más graves para el Perú. Y de pasadita sería bueno que lo lean porque pueden ver a muchos de sus clientes que trabajen en esos sectores. En diciembre de 2020, por ejemplo, tenemos estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que dice, mira, por acá están concentrados los delitos. Ojo, tenemos por un lado los principales delitos a nivel nacional, dónde se concentran estos delitos, y también tenemos a la Defensoría del Pueblo que nos dice dónde se concentran los principales potenciales conflictos sociales. Comprendamos que delitos más conflicto social es grave, es un riesgo muy alto. Pero en Perú hay algo muy curioso. Si nosotros transpusiéramos los gráficos, es bien fácil saber dónde está el mayor riesgo, ¿no es cierto? Sin embargo, la superintendencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, publica cuáles son los ROS, los reportes de operación sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, que se dan hasta enero de 2021. Y si se dan cuenta, se dan en sectores que no son precisamente donde se cometen los delitos. Entonces, acá se vuelve a configurar lo que les he mostrado al inicio. Una cosa es los sectores donde se cometen los delitos y otra cosa es los sectores donde se lava el dinero que ha sido generado de esos delitos. Evidentemente está explicado, ¿no? En la costa peruana, Lima, Arequipa, La Libertad, hubo concentración de notarios, hubo concentración de banca, hubo concentración de empresas financieras en general o de seguros que permitían cometer delitos. Evidentemente el lavador va por ahí. Eso no quiere decir que el delito se ha cometido ahí, se ha cometido en otro lado. Entonces, con esto trato de reforzar el concepto de correlación entre delito y lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora veamos lo que ya sabemos. ¿Qué estamos enfrentando en el 2021? Sabemos que estamos enfrentando un escenario económico difícil, pero no solamente eso. Perú es percibido, como les mostré, como el 10º más corrupto en América Latina. Ojo, era el 3º. Hemos mejorado, somos el 10º. Pero seguimos siendo percibidos como corruptos por una serie de casos que todavía están en investigación. Lavallato, lavado de activos, paraísos fiscales, caso Odebrecht, etc., ¿no? Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos y otras unidades de inteligencia financiera del mundo, incluyendo la de Perú, alertaron en el 2020, en abril, señores, se viene la época de pandemia, señores, hay riesgo de una serie de delitos. Boca salada, toditos se cumplieron, toditos. Eso no sale en los noticieros, evidentemente. Y de regalo, porque nos gusta el peligro, tenemos ahora un escenario político 2021 que a muchas personas les hace comerse las uñas. Entonces, en ese escenario, es ni bueno ni malo, así está, ese es el escenario que hay que enfrentar. Hay un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgo reputacional para las empresas, si no se cuidan.
riesgos de que cometan fraude al interior de las empresas o en su sector, corrupción en general, o lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos son los riesgos que enfrentamos como corredores de seguros. Para eso se necesitan sistemas de cumplimiento sólidos, que minimicen el riesgo. El que les diga que va a eliminar el riesgo les engaña. El riesgo se minimiza, se achica, no se elimina, salvo que salgas de ese sector. Se minimiza. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Muy bien, continúo. Hemos hablado de corrupción, lavado de activos, pero ¿qué es eso? Primero, corrupción. Corrupción, como les dije, es un instrumento, está instalado, se puede decir, a nivel mundial en diferente medida, pero es básicamente el uso del poder para beneficiarse, ¿no? Para beneficio propio, quebrando sistemas legales, corrompiendo personas, ¿no? Corrompiendo principios éticos. Sea a nivel de funcionarios públicos y también entre privados. Ojo, en Perú la normativa sanciona tanto la corrupción a nivel de servidores públicos como también la corrupción entre privados. Y ya hemos tenido casos de esos, ¿no? El ejemplo más común es la concertación de precios, ¿no? Corrupción entre privados, ¿no? Hubo concertación de precios en farmacias para medicamentos en pandemia, hubo concertación de precios el año pasado para venta de pavos y pollos en Año Nuevo, etc. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Roberto Vega quiere hacer una pregunta. Diga usted, señor. No, no, estaba que lo seteaba aquí, disculpa, Ah, ok, tranquilo, no hay, disculpa. no hay problema, no hay problema. Luego tenemos el tema del lavado de activos. El lavado de activos ya más o menos les he dado a entender lo que es, pero hay una serie de detalles en la norma, ¿no? El que convierte, transfiere, oculta bienes o efectos, ganancias en general provenientes de actividades ilícitas, o el que las encubre en general el origen. Eso es lavar activos, que nadie sabe, que nadie sepa de dónde salió. Y tiene sus etapas bien claras, ¿eh? El que coloca, el que transforma, el que integra. Y por favor pongan atención a la frase que está al final, cuyo origen ilícito conoces o debías presumir. Comprendamos una cosa, las unidades de inteligencia financiera reciben información, reportes de operación sospechosa de todos los sectores del país, incluido el de seguros, banca, seguros, construcción, minería, todos los sujetos obligados, fútbol, todo el mundo le reporta operaciones sospechosas. Ellos no son especialistas en cada tema, los especialistas somos nosotros. Nosotros debemos saber perfectamente si hay corrupción o no. Es nuestra obligación. Si no, vamos a estar estilo Odebrecht, ¿no? Que cuando en los primeros inicios, perdón, en los inicios del caso, la mayoría de acusados decía, pero si era normal, era Odebrecht, pues, ¿no? No sabíamos que era un tema de corrupción, ¿no? Bien que sabían que era tremendo soborno, pero no sabíamos, ¿no? Entonces la norma se protege por ahí y dice, cuyo origen ilícito conoces o debes presumir por tu expertise. Así que no te hagas el loco. Entonces es importante eso, ¿no? Por ejemplo, se puede colocar dinero, ¿no? Puedo ir a provincia, me busco un corredor de seguro un poquito corrupto y le digo, oye, ¿sabes qué? Consígueme una póliza de seguros, la más cara del mundo, seguro de vida. Me cobra un montón, le doy la plata en efectivo, está prohibido, pero igual se lo doy. Le digo, ya no quiero el seguro 2 días después, me cobro una penalidad, no importa, plata tengo, pero el dinero me lo devuelves con devolución en una cuenta bancaria. Motivo de la devolución, devolución de póliza de seguro, totalmente legal, ya entré al sistema financiero. Esa cuenta la incremento, abro otras cuentas, invierto de fondos mutuos, depósitos a plazo, invierto en una serie de instrumentos financieros, además ya me vuelvo conocido para la banca, ya entré totalmente al sistema financiero, comienzo a invertir, comienzo a transformar, hago empresas fachada, me compro la Torre Omega y le echo la culpa a mi suegra, le digo a mi amigo Mayman que se vaya por el mundo, busque paraísos fiscales y haga inversiones, y luego todo eso lo integro en Estados Unidos y quiero disfrutar en la playa, pues con whisky de eso, ¿no? Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Pasito a pasito, caso académico incluso, cumplió con todos los pasos. El terrorismo se parece, pero no es igual.
porque se solicita, se recolecta, se suministran fondos que pueden ser legales, ojo, pueden ser legales, para hacer actividades ilícitas o para respaldar simplemente actos terroristas. Y mucha gente cae en esto y no sabe lo que se está metiendo, sobre todo la gente que trabaja en seguridad. Por encubrir, porque es mi amigo, por venderle el arma a no sé quién, por dar información, puedo caer en temas de terrorismo. Sus pasos son recaudo, dispongo y utilizo. ¿En qué se diferencia? En que yo puedo abrir una ONG con ustedes en este momento, poner una foto de niños enfermos, decir, salvemos a los angelitos de la selva, niños destrozados por el COVID, por el dengue, y gente buena en el mundo va a colaborar y nos va a dar su dinero. Lo que no sabe es en qué lo vamos a utilizar. Lo podemos utilizar en comprar armas, ya sabemos a quién, a los militares, por ejemplo, en entrenar personas, en captar jóvenes a través de redes sociales, en secuestrar niños, en cubrir a los narcotraficantes, y luego lo utilizo en actos terroristas. Y convenientemente y mañosamente lo utilizo en actos terroristas, ¿no? Mañosamente, ¿por qué? Porque yo puedo romper una red de distribución en petróleo, decir la petrolera está contaminando, es un acto terrorista, pero en realidad lo hago para chantajear a la empresa petrolera y que me pague dinero por aguantar el reclamo social. Así se maneja, ¿ya? Entonces, tengamos claro cómo va estos instrumentos que utilizan los delincuentes. Ojo que nuestros terroristas, muy terroristas no son, ¿eh? Muy ideológicos no son, ya se han vuelto más mercenarios, ¿no? Entonces, terrorista, sin ideología es cualquier cosa, ¿no? Gracias a Dios, por aquí no llega todavía terrorismo estilo Al-Qaeda, ¿no? ISIS, ¿no? Y ojalá nunca llegue, ¿no? Nuestros terroristas son de otro tipo, ¿no? Son más mercenarios, como les digo. Si hacemos una aclaración a cada tema, en lavado de activos tenemos el que coloca el dinero, como les dije. El objetivo es entrar al sistema bancario de seguros, con instrumentos, paquetes de seguros, crear empresas fachadas, financieras, que tengan respaldo financiero, etc. Con todo eso transformo el dinero. ¿Para qué? Para que parezca pues que son mis inversiones las que me han dado rendimientos, ¿no? Y de verdad lo mezclo con dinero lícito y parece que todo eso son ganancias, ¿no? Y finalmente lo integro y lo disfruto o sigo lavando dinero en otros países. Porque como les dije, no son miles de dólares, son millones de dólares y pueden comprar conciencias. El terrorismo igual, ¿no? Ya les dije cómo recaudar, cómo lo dispone y lo utiliza en actos terroristas, ¿no? Actos terroristas menores, entre comillas, como amenazar a alguien que si no me da dinero le pongo una bomba, y eso es un delito más que un acto terrorista. O actos terroristas como el que ven en la foto emblemático, ¿no? El de las Torres Gemelas, y más emblemático aún porque fue filmadito por un montón de personas, ¿no? O sea, pasito a pasito, ¿no? Y en Perú vivimos eso hace años, sino que la gente ya se olvidó. Ahora veamos cómo se defiende los países en general, porque el modelo es muy parecido entre países. Yo estoy revisando en este momento por mi trabajo el sistema de prevención de lavado de Chile y es casi una copia, ¿ya? Entonces es bueno que por cultura general sepamos cómo funciona. Es igual también el de Colombia, ¿eh? Por si acaso. Entonces, los sujetos obligados, nosotros que trabajamos en el sector, estamos obligados a reportar nuestras operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera. Claro, pero también los reportes de operaciones sospechosas, las que consideramos, oye, mira, esto de acá realmente podría estar encubriendo algún delito de lavado de activos o financiar terrorismo. Mejor lo reporto. Y no pasa nada. Es, como el nombre lo dice, es una operación sospechosa. No estás haciéndole daño a nadie. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene tremendos sistemas, va a verificar la información y va a decir si efectivamente lo hay o no y te va a agradecer. Pero mándale casos pues que realmente sirvan, pues no le manden cualquier cosa, ¿no? Caso académico, ¿qué les digo? Si ustedes reciben, o la Unidad de Inteligencia Financiera recibe un reporte de que con una tarjeta de crédito, es más, con una tarjeta de crédito adicional, dada a una amiga, ni siquiera un familiar, a una amiga, se hicieron operaciones de compras de chocolates que superaban los $500 en Europa, eso es inusual, pues.
y se compraban un montón de seguros y luego se cancelaban y se volvían a comprar y luego se compraban seguros que se podía invertir, inyectar dinero como ahorro y luego recuperar el dinero. Eso no es muy usual en nuestro medio. Caso Nadine Heredia. Y se detecta en la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque todos los bancos comenzaron a reportar. Los organismos supervisores de los sujetos obligados también reportan. Por ejemplo, una minera tiene a Ocinermin como regulador arriba. Ocinermin también puede reportar. Y así varias empresas de distintos sectores tienen sus propios reguladores que también reportan. Adicionalmente, las unidades de inteligencia financiera del mundo intercambian información. Chile, unidad de análisis financiero. Colombia, unidad de informe y análisis financiero. Pero en el fondo todas son unidades de inteligencia financiera. Intercambian información entre ellas. Con eso se hace un informe de inteligencia, se sustenta y va al Ministerio Público. El Ministerio Público, a partir de ahí, la Fiscalía, toma medidas, denuncia ante el Poder Judicial o mientras investiga también puede intervenir a las personas o a sus inmuebles, por ejemplo, y lo hace a través de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esos son los mecanismos por el cual el Estado y muchos estados funcionan de esta manera. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí. Se incorporó a corredores de seguros desde el 2016. ¿Ya? Toda la información que les presento, insisto, es pública. Ahí está el vínculo donde lo pueden encontrar. ¿Ya? La SBS está en la parte superior. Pues ustedes entran a la página web de la SBS. En la parte superior hay un portal de prevención de lavado de activos. Ahí está toda la información y pueden obtener incluso más información de la que yo les estoy dando. Ahora veamos las normativas, ¿no? Tenemos una política general, el decreto supremo que se menciona ahí, la ley que creó la unidad de inteligencia financiera y le dice para qué sirve y a qué cosa va a regular. Tiene su reglamento también para determinados sectores. Y específicamente para la banca y seguros, repito, específicamente para la banca y seguros, se publicó este reglamento en el 2016. Por favor, yo les recomendaría que le den una leidita a ese reglamento. Es cortito, tiene un acápite específico para corredores de seguro y con eso no van a tener desconocimiento de la ley y no tienen por qué creerme. Léanlo para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Qué otras normas hay? La ley 3424 anticorrupción, que al final les voy a mencionar sus lineamientos, tiene su reglamento, es voluntaria en Perú. El reglamento de corredores y auxiliares, la sanción por corrupción entre privados, como les comenté, el reglamento de corredores y reaseguros, el sistema de notificación electrónica. Ustedes pueden reportar, sobre todo ahora en pandemia, de manera electrónica. Ya no tienen que acercarse, no tienen que presentar una carta, nada. Todo se puede hacer a través de la web. A la derecha ven un comentario. La Evaluación Nacional de Riesgos, que se hizo hace años, lo primero que detectó fue hay una falta de consolidación en las buenas prácticas para la idoneidad de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en los corredores de seguros. Y ahora vamos a ver por qué se afirma eso. Ya desde esa época se afirmaba. Ojo, el término LAF, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es internacional. Aquí y en cualquier parte del mundo significa lo mismo. LAF, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Veamos algunas estadísticas. Información pública nuevamente. La referencia la ven en la parte inferior. Reporte de operaciones sospechosas hasta el 2018 que se reportaron por distintos sectores. Entre ellos, seguros y reaseguros. Si se dan cuenta, los que más reportan son los bancos. Evidentemente mueven más dinero, están más institucionalizados. Es más fácil para ellos reportar. Empresas de transferencia de fondos y notarios públicos también. A los notarios les costó muchísimo adecuarse a la norma. Pero hubo casos emblemáticos de notarios metidos en actos de corrupción. Ahora reportan operaciones sospechosas. A la derecha, lo que ven es por tipo de sujeto obligado. ¿Cuántos han registrado oficiales de cumplimiento? Ojo, los corredores de seguros son sujetos obligados. Tienen que registrar oficial de cumplimiento. Ahora les voy a mostrar cómo. Al 2020 ya habían reportado el 7% del total. Antes era 0, créanme, 0.
ahora ya representa el 7% del total. Eso es buenísimo. Por eso es que se dice que Perú ha avanzado en sus políticas y en sus prácticas en prevenir lavado de activos y financiamiento terrorista. Nos falta corrupción, pero ahí vamos. Alertas internacionales. Miren esto. Ya se había alertado de todos los delitos precedentes que se iban a plasmar, sobre todo en época de pandemia, ¿no? ¿Quiénes alertaron? La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Gafilat, la misma UIF de Perú sacó este folleto indicando que iba a suceder todo eso. Tráfico ilícito de drogas, iba a potenciar, minería ilegal, defraudación tributaria, bueno, está 2 veces, secuestro, extorsión, tráfico de personas, corrupción de funcionarios, fraude financiero y de seguros y otros que generen ganancias ilegales. Iban a potenciar esos delitos. Eso fue el 8 de abril. Si hacemos un poquito más de detalle, ¿a qué se refería a esto? Medicamentos falsificados. Ojo, apenas iniciaba la pandemia ya estaban anunciando que eso iba a pasar en los países. Tengan cuidado, decían, medicamentos falsificados, investigación por fraudes financieros, corrupción en compras del Estado, se iba a volver a poner de moda el pitufeo, que es abrir un montón de cuentitas pequeñas con un montón de gente y coludiéndose con el funcionario bancario, financiero, de seguros para hacerlo. Financiamiento informal, ¿no? No tienes plata, te presto. El esquema Ponzi, a ver, los cincuentones, no sé si se acuerdan, el caso CLAE, hace años, ese es el esquema Ponzi, el esquema piramidal, ¿no? Donde yo te digo, mira, tu compañero de trabajo te dice, mira, no tienes plata, yo te presto, ¿no? Conozco una entidad que presta dinero, ya. Pero conozco una entidad que con tus excedentes tú inviertes y te paga más que un banco. ¿Así? ¿Cómo es eso? Ah, es que el banco, mira, por tu cuenta de ahorros te va a pagar 0.5, ojo, 0.5% anual. Y agradécele y lo pone como si fuera una tasaza anual, ¿ya? Pero yo conozco una entidad que te paga el 5% mensual. Pues claro, me conviene, ¿no? Mensual. Entonces mi gratificación, mi AFP, mi CTS que se liberó, lo voy a meter ahí. Claro, y te pagan y ves, te vas a firmar una letrita y te dan la plata y tú ves que sí, ganaste y cumplieron. Y sigues invirtiendo y te dicen, te mejoro la tasa, así es que me traes más gente. Y así. Lo que tú no sabes es que te están cumpliendo con la plata de los nuevos que ingresan. Y se vuelve una pirámide. Y la base de la pirámide crece, 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 y con eso van pagando a los anteriores. Pero llega un momento en que la base ya no crece. En ese momento la persona, el dueño de esa empresa o los dueños de esas empresas, agarran todo el dinero y desaparecen. Y te quedaste sin ahorros. Eso iba a suceder en Perú. La Superintendencia de Banca y Seguros lo detectó, lo cerró. Caso CLAE, busquen en internet, lo van a encontrar. Nuevas monedas virtuales por todos lados. Ya se alertó de que se pueden prestar para lavar dinero. Evidentemente es muy fácil obtener, es muy fácil invertir. Puedes invertir millones de dineros ahí y lo bueno es que son aceptados en todas partes del mundo. Se vuelve un vehículo, entonces puedo sacar de un dinero de un país a otro, etc. Evasión de controles nuevamente al contratar empleados, clientes, proveedores. Eso se llama debida diligencia. No hago debida diligencia. Tengan cuidado con sus clientes empresa. Tienen que hacer debida diligencia con quién trabajan, a quién contratan, quiénes son sus empleados. Y un tema peor, que ahora lo voy a explicar, es trata de personas y esclavitud moderna. ¿Por qué lo aclaro? Porque en otros países ya se está hablando de esto y en Perú no. Entonces es bueno que por cultura general lo sepamos. Trata de personas y esclavitud moderna. Todo esto se anunció, como les digo, el 8 de abril de 2020. Y todo se cumplió. Qué pena, ¿no? Nos dijeron va a pasar y pasó. ¿No? Estoy como el pollito ese que dice, se tenía que decir y se dijo. Efectivamente, así fue. Lo malo es que todavía sigue el tema y tenemos que tomar medidas para que no siga afectando al país, a los sectores, a las empresas y a sus familias, evidentemente, a nuestras familias. Esclavitud moderna. Increíble, ¿no? En pleno siglo XXI. ¿Qué cosa es? Es la condición por la que agarran a un montón de personas y las hacen trabajar en condiciones infrahumanas. Ni siquiera
no tienes derechos laborales, no, infrahumanas, eres mi esclavo, no puedes negarte, coerción, te amenazo, abuso del poder, entre otros, te voy a matar, te pongo una pistola, etcétera, ¿no? Causas, condiciones de pobreza extrema, migración en zonas de conflicto. Ejemplos, buques insignia, ¿no? Agarraban un montón de chicos, jóvenes, vas a trabajar en un barco, en producción, se los llevaban a mitad del océano y se volvían esclavos. Anda, escápate, pues, ¿no? El tiburón te está esperando ahí en el mar, ¿no? Meses de meses, trabajando más de 15 horas por día, te alimentan con las justas y ahí estás en condición de esclavitud y no puedes bajar. Y si te mueres, pues. Y si no, te matan. Entonces, así funcionaba. Taiwán, países orientales sobre todo, estaban con eso. Pero en Perú también hay. Miren la cifra que está abajo, ¿no? 80.000 personas estimado. Esto es antes de pandemia, ojo. ¿Por qué se da? Insisto, causas, condiciones de pobreza extrema, inmigración. Acuérdense que Venezuela es un país que está migrando, pero también en otros países hay una migración, sobre todo en temas de conflictos entre países. Ejemplos, sobre todo en Perú, servidumbre por deudas. Ah, te llevo a la capital para trabajar, pero como te traje y te doy alimento y te doy vivienda, para que puedas trabajar, me debes pues 1.000.000 de soles, ¿no? Te pago 500 soles mensuales, a ver, págame pues el 1.000.000 de soles. Y si no cumples, estás en falta, yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana contigo. Servidumbre por deudas. Trabajo forzoso, bueno, la foto ya dice mucho. Explotación sexual, no hay mucho que explicar ahí. Trabajo infantil, raptan niños, los hacen trabajar como en la foto. Matrimonio forzado también, ¿no? Familias que por necesidad, dicen, hacen un trueque, dan a los niños o a las niñas a casarse, entre comillas, con una persona mayor, y ya saben que acaba eso, ¿no? Maltrato, esclavitud, explotación sexual, etcétera, ¿no? Pero sucede en el mundo. Hay alertas al respecto. Esa es la nueva forma de esclavitud moderna. Este señor debe estar loco, ¿no? ¿Qué cosa está hablando? Eso no sucede. Estados Unidos, casos de trabajo infantil. Casi la matan a la pobre periodista por decir eso. Argentina, trabajo forzoso, adultos, casi esclavos. Brasil, explotación sexual. Cuba también, no se quiso decir. Venezuela, la mayor cantidad de opresión, 174.000 en esclavitud moderna. Y si no, te mandan la motico, dicen ellos, ¿no? Si en Perú estamos en casi 3 por cada 1.000, en Venezuela están 15 por cada 1.000. Así que no es mentira, información pública, la pueden encontrar, ahí está la fuente, en la parte inferior. Ahora, volvamos al tema de sector seguros. ¿Por qué es importante el sector seguros? Bueno, hay que ver las noticias, ¿no? En el 2019, en Odebrecht ya manchaban nombres, ¿no? En Perú, por ejemplo, ¿no? Pero en España, en el 2020, ahí no hay Odebrecht, pero ahí sí hubo el tema de un seguro que estaba metido en corrupción y sacaba un montón de anuncios tecnológicos y defraudaba a un montón de gente con la venta de seguros. Más cerquita, en Chile, en el 2020, septiembre, ya se había sancionado a 10, no a una, no a dos, a 10 empresas de seguro por incumplir contratación. En Ecuador, aquí cito nomás, mayo 2020, Seguro Sucre ya era un monopolio, ¿no? Era una telaraña de sobornos y lavado de activos. Y sobre este mismo caso, en marzo del 2021, ojo, marzo del 2021, ya estaba sancionándose, ¿no? Aquí en Estados Unidos, a sus directores. En Ecuador sigue la investigación. ¿Qué nos hace, si sucede en Chile, en Argentina, en Ecuador, Estados Unidos, qué nos hace pensar que en Perú no hay? Entonces, hay que tener mucho cuidado, es parte del sector donde estamos trabajando. Por eso es el interés. ¿Qué dice SARLAF? Sistema Antilavado de Activos de Colombia. No son objetivos específicos de los lavadores, pero necesitan pólizas para muchos de sus bienes. La experiencia de Colombia al respecto es impresionante, así que hay que hacerles caso, ¿no? Ahora vamos a los corredores. ¿Y por qué interesan los corredores, no? Yo soy corredor, ¿no?
Claro, el día que les digan a ustedes que son vendedores, por favor, oféndanse. ¿Ya? ¿Saben por qué? Hay una diferencia inmensa. Como buenos corredores de seguro conocen muy bien la fase de aseguramiento y la fase de reclamación, ¿no es cierto? Se intermedian los seguros, las pólizas son función de la cobertura, ¿no? Salen los productos ahí y el corredor de seguros asesora. Pero también la asesoría incluye los productos en función del riesgo, ¿no? ¿Qué quieres cubrir? ¿Qué riesgo es adecuado para este cliente? ¿Qué póliza es la más adecuada? ¿Qué prima es la que él sí puede pagar? Eso se llama conocimiento, ¿no? Lo malo es que el corredor de seguro obtiene información del negocio y se la sabe toditas, las buenas y las malas artes. Tienen la mala costumbre de no reportar operaciones sospechosas. Acuérdense de la estadística que les mostré. No hay ningún reporte de corredores. De empresas de seguro sí, pero de corredores no. Y están dispuestos a asociarse o tercerizar sus servicios, sobre todo en provincia. Entonces, ¿cuál es el tema? El conocimiento que tienen. Los pueden utilizar, entre comillas, ¿no? Para usar los productos de seguros en actos delictivos, en actos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo. Ustedes tienen todo el conocimiento. Por eso son valiosísimos para la gente que quiere lavar activos o financiar terrorismo. Espero que hasta ahí esté claro porque estas cosas tampoco se explican. Ahora veamos el tema de conceptos base. Se ha hablado pues de actos de corrupción, está bonita la teoría, pues, pero ¿cómo me doy cuenta, no? Ya te leíste ese libro, pero ¿y cómo en la práctica cómo me doy cuenta? Para eso existen las señales de alerta y sobre todo las tipologías y como el nombre lo dice, tipos. La lógica de los tipos de alertas que tú atiendes y es importante que cada uno identifique qué tipología puede aplicarse al sector donde está trabajando, a los clientes que tiene e incluso lo recomendable es que cada uno identifique en sus operaciones cuáles son las que tienen más riesgo. Al margen de lo que diga la norma y lo que yo les pueda mostrar, que ustedes tengan criterio para encontrar sus propias alertas que les puedan llamar la atención. Por ejemplo, en corrupción y lavado de activos, si yo tengo un cliente o un corredor incluso, que hace trámites regulatorios demasiado rápido, qué raro, ¿no? Sacar un permiso, sacar una licencia, ¿no? Eso demora pues 2 semanas, ¿no? Pero este señor la tiene en un día, ¿no? En 2 días. Uy, uy, uy. ¿A quién le estará rompiendo la mano? Decimos en Perú, ¿no? La FCPA en Estados Unidos dice pagos de facilitación, ¿no? Acá le dicen aceitada, pero es lo mismo, ¿ya? No parece preocupado por el costo de las primas del cliente. Ofrece recompensas, regalos, ¿no? Por superar las condiciones del seguro. Ahí viene la asesoría, ¿no? O tengo un corredor que no está registrado. No debería ni siquiera llamarse corredor. Que compra seguros de vida para sicarios y luego los cobra. Eso se da y se está dando en Perú. Que orienta, simula, exagera siniestros para cobrar el seguro. Ahí viene la asesoría. Cobra pólizas de vida donde consigna grandes cantidades de efectivo. Ya les mostré un caso. Que transfiere pólizas a terceros no relacionados con el producto de seguro. Eso es conocimiento. Tienen que tener conocimiento de sus clientes. O que muestra demasiado interés en cómo termino tempranamente el producto, ¿no? Tengan cuidado con esos casos, anótenlos por lo menos. Terrorismo, ¿no? A la pobre Garrido Leca en Perú, ¿no? Seguramente nunca reventó un cuetón en Navidad, pero es terrorista. Terrorismo. Clientes o corredores con demasiado interés en obtener información estratégica, ¿no? Vulnerabilidad en las condiciones para cobrar un seguro, ¿no? Para hacer un siniestro, para aparentarlo. Con radicales posiciones políticas, no quiero doctrinar a mis compañeros, ¿no? Ojo, sobre todo en esta coyuntura, es bueno decirlo, ¿eh? Es natural, absolutamente, tener posición política, no tiene nada de malo, es saludable. Opinar está bien, pero adoctrinar es otra cosa. Por las buenas o por las malas, hacer que creas en lo que yo creo es distinto. Eso es adoctrinamiento. Sobre todo tengan cuidado con los más jóvenes. O que buscan asesorías para asegurar inmuebles de gente que está metida en actos de corrupción, de delitos, o que guardan insumos químicos, equipos fiscalizados, sobre todo los almacenes. Tengan cuidado con ese tipo de pólizas y ese tipo de clientes. En el sector transporte, ¿no? Los que concentran cobro de seguros por vehículos, embarcaciones siniestradas, también. Ahora les voy a mostrar el detalle
Es el más típico que se está presentando en Perú. La norma, la 2660, se las presento, incorporó a los corredores de seguro, exige un sistema de prevención basado en componentes de cumplimiento y gestión del riesgo. Y acá hago la precisión también. Componentes de cumplimiento. Hace muchos años la norma decía, tienes que tener tu manual, tu código de conducta, tienes que tener tu debida diligencia, tu formatito, etcétera, ¿no? Check, 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 check. Un montón de papeles y no sirve para nada. Igualito se le va a dinero. Faltaba un componente, la gestión del riesgo. Tu experiencia, pues, tu criterio. ¿Tu criterio qué te dice? ¿Dónde está el riesgo? ¿En qué zona geográfica? ¿Qué clientes son los más riesgosos? ¿Qué productos son los más riesgosos? Ah, ya, la cosa cambia. Ya no solamente es papel. Ahora es criterio de riesgo. No sucede, pero podría suceder. Ah, ya, entonces tomo medidas. Eso es gestión del riesgo. Factores de riesgo. Analicen sus clientes, sus productos, los que están manejando, su zona geográfica. Segmenten sus clientes. Evidentemente, un cliente empresa es distinto a un cliente persona natural, ¿no? Los marqueteros dicen distinto es C2C de B2B, ¿no? Business to business, customer to customer. ¿Alguna pregunta? Ok, continúo. Raquel, ¿alguna pregunta? Creo que se apretó el poquito del... ¿Hola? Ah, bueno, sigo. Entonces, tengan en cuenta algo. La norma lo dice y es una herramienta de Profesor, una defensa. consulta. Diga usted. Gracias, profesor. Bueno, me llamaba la atención, así como predijeron qué acciones delictivas iban a cometerse el año pasado, ¿qué acciones se han previsto para este año? Ujú. Entre las que te mencioné, de Gafilab y la Unidad de Inteligencia Financiera, se espera que haya empresas que evidentemente van a quebrar y va a haber otras que van a incorporarse. Se espera que haya muchas empresas fachada. Tengan cuidado con las empresas nuevas con las que ustedes puedan trabajar o las personas naturales que trabajen en esas empresas. Se espera mucha empresa fachada, se espera mucha corrida de fondos y ocultamiento de beneficiarios finales, se dice. O sea, de personas que son dueñas de esos dineros y ya sea porque no quieren pagar impuestos, porque no quieren tienen el miedo de que algún gobierno se agarre su plata, van a comenzar a hacer operaciones en efectivo, ¿no? De hecho, se espera, Dios no lo quiera, una corrida de capitales, ¿no? O sea, que la gente tenga miedo y saque su dinero, ¿no? Así como nosotros sacamos de la CTS, de la AFP liberada, puede haber gente que saque sus ahorros, cantidades mayores de dinero, que es legítimo, pero también puede ser de que eso se utilice para ocultar el origen de dineros ilícitos. Entonces tengan mucho cuidado con las personas que quieren hacer operaciones en efectivo o que de repente aparecieron con signos de riqueza, que lo vamos a ver más adelante. Por lo menos esas dos. No sé si hasta ahí te sirvió el comentario. Sí, sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, como medio de defensa, la misma norma te dice, cuando no estés en capacidad de hacer debida diligencia, es decir, de conocer con quién trabajas razonablemente, tú puedes decidir con toda libertad no iniciar relaciones comerciales e incluso hacer un reporte de operación sospechosa. Puedes hacerlo, insisto, no le haces daño a nadie, hazlo bien, sustenta, se lo mandas a la unidad de inteligencia financiera y no pasa nada, es una sospecha nada más. Ellos evaluarán, cruzarán información. Imagínate pues, así como tú reportas, si 20 entidades también reportan, uy, la canción. Ahí sí ellos van a analizar y van a ver el caso. Por eso es importante reportar, pero no reporten cualquier cosa, ¿no? Reporten algo que pueda ser sustentable y que razonablemente conduzca a una sospecha. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué pide? ¿Qué debe tener un sistema de prevención? Por ejemplo, el sistema de prevención de una empresa. ¿Ya? Una empresa mediana, por ejemplo, o grande.
tiene que nombrar un oficial de cumplimiento, tiene que hacer debida diligencia, si se dan cuenta la palabra la menciono cada rato, debida diligencia, conocer a sus empleados, al cliente, a sus proveedores, verificarlo, mira el DNI pues, mira que sea la persona, que el DNI esté vigente, que no haya vencido, que tu cliente tenga una razón social registrada. Entra a consulta RUC en internet, ahí te va a salir en qué sector trabaja. Fíjate si es un sector de riesgo. Fíjate si es sujeto obligado. Los sectores de riesgo están publicados. Pon sujeto obligado en internet y te van a salir todos los sectores que yo te he mencionado que deberían ser sujetos obligados. Y ahí vas a detectar y le puedes preguntar con todo derecho a tu cliente si es sujeto obligado y si tiene un oficial de cumplimiento registrado y si tiene un sistema de cumplimiento. Y si no lo tiene, ese cliente es de mayor riesgo, insisto. Si yo tengo un cliente empresa, por ejemplo, que trabaja, ¿qué te digo? Es la empresa que hace casas de apuestas y quiere un seguro. O es la empresa que fabrica insumos químicos. Los dos son sujetos obligados. Los dos tienen que tener un oficial de cumplimiento y tienen que estar registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera o en la SBS. Entonces, tú puedes preguntarles. Y si te dicen que no, es de más riesgo. Tú debes evaluar si te conviene trabajar con ellos o no. Tienes que conocer a tus proveedores, igual, es una empresa también. Hay que evaluar las operaciones, evidentemente conocer el mercado, bueno, de aplicarse en la normativa, porque cada normativa lo pide, pero la recomendación es la experiencia, ¿no? La experiencia que ustedes tienen les da conocimiento del mercado. Analizar las alertas y definir ustedes mismos sus alertas. Ojo, la norma requiere conservar documentos 10 años. Comprendan que un caso a la fiscalía y luego al Poder Judicial puede demorar años. Lo vemos en televisión. ¿Qué les digo? Caso Graña y Montero. 5 años después sigue abierto. Odebrecht, ni hablar, ¿no? Entonces, conservar documentos 10 años. La Unidad de Inteligencia Financiera puede tocarle la puerta y decirle, señor, usted es corredor de seguros, usted es sujeto obligado, deme información de esta póliza que se le contrató hace 6 años y tienes que tener la información. Así que anda ordenándote, guarda la información. Ahora es muy fácil escanearla, hay más herramientas, toma foto con tu celular, guárdala, haz algo, pero ten la información. Analizar el riesgo, ¿no? Hacer informes del oficial de cumplimiento hasta 45 días después del año cumplido para las empresas. Evidentemente emitir los ROS, ¿no? Si ves un reporte de operación sospechosa, tienes 24 horas para reportarlo. Todo eso soportado en normas internas, ¿no? Un manual, un código de conducta, capacitaciones, como esta, por lo menos 2 veces al año. Lo que está marcado en rojo, por si acaso, es para los corredores de seguros que son personas. No es una empresa, pero estoy como corredor persona. Ok, tú por lo menos tienes que estar registrado como oficial de cumplimiento. Ahora te voy a explicar cómo. Tienes que conservar tus documentos. Tienes que tener capacitaciones como esta. Y si identificas una operación sospechosa, tienes que reportarla. Y si tienes una operación inusual, una que te ha llamado la atención y es inusual, pero luego decidiste no reportarla, guarda sustento de por qué no lo reportaste. Puede ser absolutamente válido, pero mejor guarda el sustento, porque el regulador te puede preguntar, ¿y usted por qué no reportó? ¿Porque se coludió o porque genuinamente se descartó? ¿Ya? Consideren, por favor, que el corredor que es persona natural y que labora para una persona jurídica no requiere pues, ser oficial de cumplimiento porque la persona jurídica lo tiene. Los reportes de operación no los confundan con los ROS. A ver, el ROS es reporte de operación sospechosa. De todas las ventas que yo hago, de todas las contrataciones que logro hacer de mis pólizas, puede haber una que yo considere, no, este cliente algo mal lo hay ahí, mejor lo reporto como operación sospechosa, creo que está metido en algo sucio. Okay. Distinto es a que tú tengas todas las operaciones que hiciste en el 2020, que hiciste en el 2021, ese es tu registro de operaciones, ¿ya? Si alguna vez te lo piden, lo tienes que tener, todas las operaciones que hiciste, así sea en Excel, las tienes que tener. ¿Por qué? Porque acuérdense que las empresas de seguros
están obligadas a reportar las comisiones de los corredores. Por ahí se sabe de qué monto de prima estamos hablando. También se reportan las comisiones compartidas que superen los $10.000 para el caso de empresas. También se reportan los seguros de pólizas de vida, ahorro, inversión que tengan primas que superen los $1.500. La Unidad de Inteligencia Financiera eso sabe hace rato. Si te pregunta alguna vez, te va a preguntar para confirmar, pero ya sabe. Ya sabe que eres tú, que tú la vendiste, ya sabe la fecha, ya sabe todo. Entonces, por favor, tengan la información. Muy bien, ahí estamos nosotros. Soy un corredor de seguros. Tengo que estar registrado como oficial de cumplimiento. Tengo que tener capacitaciones. Tengo que tener un manual y código de conducta. Y tengo que tener el registro de mis operaciones por lo menos 10 años, ¿no es cierto? Tengo que tener debida diligencia en conocer al cliente, trabajador, proveedor. Sí, claro, pero en este caso la compañía de seguros es la que se encarga de los formatos. Efectivamente. La debida diligencia la hace la empresa de seguros. Pero tú facilitas, tú te aseguras de que esté todo bien llenado. Tú te aseguras de que nadie te vaya a acusar de que ayudaste a malinformar a la empresa de seguros. No pongas esto, pon esto mejor. Que no los acusen de eso. Todo eso se sabe. Y tener su informe anual si es que eres una empresa. Pero ¿y esto de acá cómo lo hago, no? Bueno, la normativa es bien clara, por eso les decía, lean el reglamento. Tienes que reportar tus operaciones sospechosas, como les dije. Un informe anual, en el caso de una empresa, ¿qué tiene que tener? Si es que has tenido ROS por mes, ¿cuántos? ¿Qué tipologías has detectado o aplican en tu empresa? ¿Qué políticas de debida diligencia del cliente tienes? ¿Cuántas capacitaciones has tenido? ¿Guardas sustento de las capacitaciones, como en este caso? ¿Qué actividades para prevenir el lavado de activos has hecho? ¿Y qué acciones correctivas has tomado en caso de que hayas identificado una vulnerabilidad en tu empresa? Eso es lo que te pide un informe anual. Y eso debería ser absolutamente natural de poder registrarlo y reportarlo. Un manual hasta debería ser corporativo y ojalá el instituto se anime a hacerlo y ofrecerle a todos sus corredores un manual corporativo para que no estén sufriendo en inventar la pólvora. Ya existen manuales de prevención del lavado de activos que tienen definiciones, objetivos, políticas, obligaciones de capacitación, cómo sanciono y qué señales de alerta. Debería ser corporativo. El regulador debería saber de que todos tienen el mismo manual y que es aplicable. Más allá de lo que diga el papel, lo importante es que sea de fácil aplicación. Conocer al cliente, verifiquen la identidad de la persona, pidan el DNI, verifiquen el RUT, verifiquen si es PEP, si es una persona expuesta políticamente. Seguramente ustedes ya saben lo que es eso, pero igual lo voy a aclarar. PEP, persona expuesta políticamente. ¿Quiénes son? Políticos, evidentemente, funcionarios públicos de primer nivel, diplomáticos, incluso sus principales colaboradores. La secretaria, por ejemplo, caso Vizcarra, funcionario público de primer nivel, sí, claro, es el presidente. Principal colaborador, la secretaria. Lo acusó, todo un caso, ¿no? PEP, ambos. Ahora, por favor, no satanicemos al PEP. En Perú, lamentablemente, solemos etiquetar, ¿no? El político, no, automáticamente ladrón, estafador, todos los adjetivos posibles, ¿no? No, señor. Hay políticos que son honorables y quieren efectivamente contribuir al país. Lamentablemente, por el sector en el que trabajan, es riesgoso. Si ustedes fueran políticos o fueran funcionarios públicos de primer nivel, es mucho más probable que les llegue una llamada, que alguien les diga, oye, ¿sabes qué? Por promover tal norma o por bloquear tal norma, te pago pues $5.000. Te trato de corromper. O por no sancionar en un juicio, caso Cuellos Blancos, ¿no? Un juez le ordena al otro, no sanciones, hazla larga, sácale el delito de encima, también te pago. O te ordeno porque soy tu jefe. O trato de corromper pues a alguien para que me dé una licencia, etc.
No se les ocurra corromper a un funcionario público. La ley sanciona muy duro, a nivel local y a nivel internacional. Por favor. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es un PEP. Persona expuesta políticamente, funcionario público de primer nivel, político, sus principales colaboradores, etc. Ojo a partidos políticos y también postulantes, que también se me ha dado el caso. En la empresa, por ejemplo, donde yo trabajo y antes también, hago un barrido de los empleados y encuentro que varios son PEP y no lo sabían. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que a veces en las campañas políticas por deporte se nos ocurre postular, pues. Quiero postular a la municipalidad del Cerro del Camote, pues ya está, ¿no? Voy a ser regidor. Está bien. La ley permite que el regidor haga su función de regidor y también trabaje de manera particular. No pasa nada, la ley lo permite. Postulan, no los escogen, pero el simple hecho de postular ya te convirtió en PEP, por si acaso. ¿Eh? Repito, el simple hecho de postular, así no te hayan escogido, ya eres PEP. ¿Ah, eres un corrupto? No, simplemente se te considera una persona de mayor riesgo. Por lo tanto, no te sorprenda que cuando vayas a un banco te identifiquen como PEP, porque estás en una lista, y te digan, señor, usted tiene que ir en un formato PEP, donde tiene que declarar su familia hasta segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. ¿Qué es eso? Consanguinidad, tu sangre, pues. Tu papá, tus abuelos, tus hijos, tus nietos, tus hermanos. Afinidad es tu familia por contrato, tu esposa, tu pareja, ¿no? Tu suegro, el papá de tus suegros, los hijos de tu esposa, los nietos de tu esposa, tus cuñados. Eso tienes que declarar. ¿Por qué? Porque el que está metido en corrupción suele usar a sus familiares como testaferros. Entonces no te sorprenda si te lo piden. ¿Sí? Listo. ¿Cómo hago para registrarme? Porque también me han hecho preguntas al respecto. Entras al portal de la Superintendencia de Banca y Seguros. En la parte superior hay un vínculo que es prevención de lavado de activos. Buscas sujetos obligados, sistema SISDEL. Perdón. En el sistema SISDEL, tú puedes registrarte en línea. Y ya está. Si no lo has hecho, hazlo. Y ya está registrado y cumpliste con la ley. Eres un corredor que tiene autorización para hacerlo y también eres un oficial de cumplimiento registrado. Listo. Facilito. Esta es una de las alertas más comunes que están sucediendo en Perú en el caso de vehículos en general o embarcaciones. ¿Ya? Más que leer todo eso, miren la gráfica. En la gráfica, por ejemplo, yo puedo tener un cliente que es un taller y este señor, los talleres suelen arreglar los autos, no suelen comprarlos. Entonces, tengo este señor que compra carros siniestrados. Luego los arregla, los tunea, como dicen acá, los recontrasobrevaloriza y los vende a terceros. Lo curioso es que estos terceros no tienen la capacidad económica para comprar esos carros menos ese precio. ¿Cómo hicieron? ¿No? Es pura finta en realidad, ¿no? Sucede entre taxistas sobre todo. Entonces, revendieron y volvieron a vender y volvieron a vender. Y van subiendo el precio en cada venta y van contratando pólizas al respecto. ¿Ya? Luego, el carro lo siniestran totalmente o parcialmente, cobran el seguro, ingresa al sistema financiero, ya está, lavaron dinero. Dinero les sobra, solamente quieren ingresar al sistema financiero. Y ese mismo auto chocado vuelve otra vez al círculo. Esto pasa en Perú, pasa en varias partes del mundo, más en frontera. Por favor, tengan cuidado con estos casos. Así como ese, ustedes pueden encontrar sus propias señales de alerta. ¿Ya? Vean las operaciones inusuales y sospechosas. Inusuales, como el nombre lo dice, no son usuales en nuestro medio, en nuestro expertise. Eso es raro. Por ejemplo, puedo tener un beneficiario del seguro que no tiene nada que ver con el asegurado. Qué raro, ¿no? Nadie asegura a un extraño. Presenta dificultades para identificar al beneficiario final. Me cuesta mucho identificarlo. ¿Quién es el beneficiario final? Que no precisamente es el que te contrata, es el que se beneficia del seguro.
o que solicita evaluar aplicación de pólizas en circunstancias inusuales, ¿no? Le interesa mucho, qué raro, ¿no? O que son PEP o trabajan con personas que son PEP y hacen trámites en su nombre. O un beneficiario para pólizas contratadas por distintas personas, ¿no? O empresas de seguro. Qué raro. Sumas aseguradas no concuerdan con su perfil, ¿no? Alguien que gana medianamente y quiere un seguro de vida de estilo Jennifer López, qué miedo, ¿no? Involucrados en actos de corrupción, de lavado de activos u otros que permitan asegurarse. ¿Y cómo yo sé eso? Si yo soy, por ejemplo, un corredor de seguros persona. Muy fácil, pones en la web el nombre de tu cliente o el que está ejecutando la operación y pones palabras clave. Pon delitos, casos de investigación, denuncias. Y ahí te va a salir todo. No es necesario que tengas un tremendo sistema para detectarlo, pero tienes que hacer el trabajo, pues, de tratar de identificarlo. Considerados sujetos obligados, pero no poseen sistema de cumplimiento, como les dije hace un momento. Entonces, vean su riesgo geográfico también, ¿no? ¿Qué te digo? Si tengo zonas donde hay altos niveles de lavado de activos, corrupción y empresas fachadas, como yo les he mostrado, información pública, ahí está la referencia, pueden encontrarlo, o saquenle una foto a esta imagen y ya está. Pólizas solicitadas desde lugares geográficos distantes, pudiéndose contratar de manera local, que raro también, ¿no? Que el corredor se preste para eso, ¿no? Trabajo en, no sé, pues en Huancayo y cotizo pólizas y coordino pólizas de Tumbes. Dios mío, qué miedo. Productos, ¿no? Vean sus productos. Los que se compran masivamente y que son más suaves en la identificación del cliente, las pólizas que permiten ahorros con devolución, los que permiten cambiar beneficiarios, los que permiten cancelaciones anticipadas. ¿Son buenos productos? Claro que sí. El trabajo del corredor es conocer a quién le está vendiendo y ser un poquito más acuciosos con estos productos u otros que ustedes consideren de riesgo. ¿Cuáles son las obligaciones? Si trabajas en una empresa donde hay directorio o equivalente, junta directiva, etc., primero la obligación es designar al oficial de cumplimiento y si no lo hacen están en falta. Y la OIF y la SBS ya han sancionado un montón de empresas porque no han registrado al oficial de cumplimiento. Es la más sencilla de todas, pero por algo tan sencillo igual te sanciona. Tomar en cuenta los riesgos de LAF al momento de establecer objetivos de negocio. LAF, acuérdense, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué te digo? Si te dice la norma que clientes de países considerados OFAC, lista OFAC, que es los que están metidos en actos de corrupción a nivel internacional, narcotráfico o proliferación de armas masivas, actos de terrorismo a nivel mundial, si provienen sus fondos, sus dueños de esos países, ten mucho más cuidado. Piensa 2 veces antes de meterte con esas empresas. O sé más exigente en tu debida diligencia. O que hay que revisar y aprobar periódicamente las políticas. No puede ser que la política pues, es de hace 5 años y no la han vuelto a revisar. Los procedimientos igual. Acuérdense que los procedimientos definen las responsabilidades sobre un proceso y puede ser buenísimo ahora. En la coyuntura actual puede ser buenísimo lo que ustedes han definido en un procedimiento. Pero 3 años después, la cosa cambia, pues. Nadie vio que iba a venir una pandemia, nadie vio que iba a ganar otro candidato. Puede ser que haya otra regulación, puede ser que haya otros escenarios. Por lo tanto, las políticas y los procedimientos tienen que ajustarse, es normal. Un ajuste de pernos y ya está. Hay que monitorear el sistema de cumplimiento a ver si funciona. Mucho papel, mucho sustento, pero no sirve de nada. No, tiene que funcionar. Aprobar el plan anual, tienen que tener un plan anual de trabajo. ¿Cuándo voy a hacer un barrido a mi base de datos para ver si el cliente que entró buenito de repente no se convirtió en un narcotraficante? O que no estaba metido en actos de corrupción después. Entonces, una vez al año por lo menos hay que mirar mi base de datos de clientes y ver si que cambiaron en el tiempo. En la gerencia hay que implementar pues estas políticas, hay que desarrollarlas, no puede ser letra muerta. Los trabajadores,
cumplir con entregar al responsable pues la información, ¿no? No se la guarden, que no quede en un escritorio. Hice todo, pero se quedó en el escritorio. No, señor, que llegue a sus áreas de cumplimiento. Asistir a las capacitaciones, comunicar al oficial de cumplimiento operaciones inusuales, hacer cumplir el manual y código de conducta. Y hago una aclaración también en el código de conducta, porque qué aburrido, ¿no? ¿De qué está hablando este señor? A ver, hagamos un símil. Señores, en sus casas, ustedes tienen reglas, ¿no es cierto? Lo más probable es que en su casa nadie habla lisuras, todos comemos a una hora, no despertamos en determinada hora, nadie escupe en el suelo, etcétera, ¿no? Esas reglas no están escritas en ningún lugar, pero se cumplen. ¿Por qué se cumplen? Porque si no las cumples, pues tu papá te mete un zapatillazo, pues por eso se cumplen, ¿no? Y luego cuando ya eres adulto, porque tú consideras que contribuyen al bien común, por lo tanto las cumples, son buenos hábitos, ¿no? Y cuando viene alguien a tu casa a visitarte, no le das un manual, ¿no? Lo que presumes es que la persona tiene tu mismo nivel de código de conducta. Lo mismo sucede en unas empresas. El código de conducta de una empresa son las reglas de la casa, pues. Todos tienen que conocerlas, todos tienen que cumplirlas. Para eso se hace un código de conducta. Son las reglas de esa casa. Si no estás dispuesto a cumplirlas, cámbiate de trabajo, porque tienes que cumplirlas. Entonces, por favor, entendamos así el código de conducta porque no lo explican. Hay que entenderlo bien. Ruth, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, voy a acelerar porque ya me estoy extendiendo demasiado. Las normativas, finalmente. LAF ya les expliqué, ¿no? Ese es el alcance de la normativa. Conocer el origen. La norma anticorrupción que les he mencionado llega, por si acaso, hasta el accionista, socio, gerente, administrador, representante, apoderado legal. Alguien está rayando mi pantalla sin darse cuenta. Voy a dejar de compartir. Un momento, por favor. Disculpen la interrupción. Parece que a alguien no le gustó la presentación. Un ratito. Ya. Bueno, la norma anticorrupción, ojo, la norma sanciona hasta el dueño de la empresa. Antiguamente, hace 5 años, si alguien cometía un acto de corrupción en una empresa, la empresa lo botaba del trabajo y decía, métanlo preso a ese señor, ya está, se acabó el problema. Ahora no. La norma dice, no seas gracioso, pues, ¿no? Tu empresa se benefició. Tú como persona jurídica tienes responsabilidad. Por lo tanto, responsabilidad penal, los dueños, los socios, los directores, los gerentes, todos, hasta el último empleado. Puedes ir preso por actos de corrupción. Ejemplo en Perú, caso Graña y Montero, caso Club de la Construcción, dueños presos. La ley de protección de datos es importante que la conozcan por los derechos ARCO en esta época de pandemia sobre todo. La norma anticorrupción básicamente lo que te dice es de manera voluntaria tú puedes tener un sistema de cumplimiento. Si tu sistema de cumplimiento sirve, te voy a eximir de responsabilidad, te saco del caso, porque hiciste tu mejor esfuerzo en que no haya actos de corrupción en tu empresa. Por eso te eximo de responsabilidad. Pero ¿cómo sé que tu sistema de prevención sirve? La Superintendencia de Mercado de Valores en Perú es la que le va a evaluar. El Ministerio Público le va a pedir evalúa y le va a decir sí, sí funciona, o no, es pura finta. Odebrecht, por si acaso, tenía un sistema de cumplimiento anticorrupción. Evidentemente no servía de nada, ¿no? Pura finta. Entonces, lo evalúa la Superintendencia de Mercado de Valores. Insisto, es voluntario. Si lo implementas, te exime de responsabilidad. Si alguna vez Dios no lo quiera, te metes en un acto de corrupción. ¿Qué cosa tiene que tener este sistema de cumplimiento? Lo mismo que el sistema de prevención de lavado de activos que les he mostrado, Disculpe, más algunos componentes. ¿Perdón? Disculpe, ¿podría repetir la última parte donde dijo que tengamos en cuenta si alguna vez nos metemos en problemas? Ya. Recuerden, el sistema anticorrupción primero es voluntario. Si quieres lo haces, si quieres no. ¿Por qué lo haría una empresa? Porque si tú tienes un sistema de cumplimiento anticorrupción y funciona bien, lo va a evaluar la Superintendencia de Mercado de Valores,
El Poder Judicial te va a eximir de responsabilidad. Va a decir, esta empresa hizo su mejor esfuerzo en que no haya actos de corrupción, pero seguramente algún empleado pues le sacó la vuelta. Pero no es que la empresa se preste para estas cosas, hizo su mejor esfuerzo porque no haya. Exime de responsabilidad de la empresa y a toda su organización. ¿Ya? Lo evalúa la Superintendencia de Mercado de Valores. Oye, ¿qué tan difícil es poner un sistema anticorrupción? Facilísimo. Los mismos componentes del sistema de prevención de lavado, la ley lo permite por si acaso. Los mismos componentes. Si le ponemos un canal de denuncias, seguramente muchas empresas lo tienen, hasta puedes poner un dominio web para que ahí lleguen correos de denuncias de actos de corrupción. Si pones políticas asociadas al cumplimiento, a las políticas de regalos en tu empresa para que no sobornen a nadie y conflictos de interés, y tienes tu código de ética, que como les dije puede reflejar las reglas de la casa, ya tienes un sistema anticorrupción, utilizando los mismos componentes del sistema de cumplimiento. Pones formatos para identificar el conflicto de interés, por ejemplo, entre el corredor de seguro y la empresa de seguros, para que no se coludan, o que tú no le saques la vuelta a la empresa de seguros. Es decir, para ser más claro, que no tenga familiares en la empresa de seguros. O sea, justo el corredor de seguros está con el supervisor o el jefe de la empresa de seguros, que es su esposa. La canción. Ahí hay conflicto de interés. Entonces se identifica, se reporta y ya está. Tienes que difundir tu código ético, tus políticas, que todo el mundo conozca tu canal de denuncias y ya está. Y tener promotores idóneos, ¿no? Corredores idóneos y ya está. Con eso tienes tu sistema anticorrupción y es válido y la ley permite que se utilicen los componentes. Ejemplos ahora sobre la ley de protección de datos. Muchos corredores de seguro venden por internet. Ah, bien, pues, utilizan la tecnología. Piden un montón de datos, hasta la edad, condiciones de salud, celular, dónde vives, todo, varios ejemplos. Seguramente alguna de las empresas donde ustedes están es esta. Lo que ellos no saben es que acá, en el mundo se llama habeas data. En Perú, ley de protección de datos. Estás obligado a cumplir ciertas cosas. La información puede ser sensible. Tienes que proteger la información privada, personal. Tiene que haber consentimiento informado para que tú guardes esa información. Si no, puedes incumplir la norma. Entonces, para ser más preciso, si tú capturas información de tus clientes y formas una base de datos, esta base de datos tienes que registrarla en el Ministerio de Justicia, Minjus. Se puede hacer por la web. Es facilísimo. Tú te declaras que eres el dueño de la base de datos. Ya está. Tu obligación es mantenerla segura, que nadie se la robe ni la utilice para otras cosas. Tu obligación es tener consentimiento informado del cliente. Y lo puedes poner en tu web, por ejemplo. Ahora les muestro cómo. Supongamos que tenemos al corredor Garagatos. Dominio Garagatos, extensión Perú. Tiene su página web. Encima al señor se le ocurre poner fotos, familias felices con sus seguros. Tiene el contáctanos, tiene el trabaja con nosotros, captura un montón de información. Y su sitio web reside en un lugar seguro. Perfecto. Y su proveedor, pues, de la web le dijo eso. Lo que él no sabía es que el sitio web, como muchas páginas web de Perú, residen en Estados Unidos. Por lo tanto, hay flujo transfronterizo de datos. La información está allá, en realidad. Y no sabías que tus bases tienes que registrarlas. Tus postulantes, tus visitantes, tus usuarios que te dieron información, tienes que tener permiso, o por lo menos haber registrado que estás administrando esas bases de datos. ¿Dónde? Ministerio de Justicia. Facilísimo, por la web se puede. No sabías que tu página web tiene que tener políticas de seguridad y privacidad, de términos y condiciones, y política de cookies que también levantan información. Eso cualquier proveedor técnico de sistemas lo sabe. Son comunes. Si no saben cuáles son, van a ver en las páginas web formales que tienen estas políticas. Facilísimo. No hay problema en que las copien. No hay problema en que tomen varios de sus argumentos y aplican para ustedes. Y ya está. Con eso cumplen la ley. Pero tienen que hacerlo. Tienen que registrar sus bases. Si no, están incumpliendo la ley. ¿Has creado tu página web? Perfecto. Recomendaciones. Registra tu marca, tu logo, si puedes en Indecopy, para que no te clonen, para que cuando te vaya bien no te quiten tu empresa. Registra el tratamiento de bases de datos en el Ministerio de Justicia.
comunícalo al SBS, evita colocar imágenes sin autorizar. Tienes que tener, por si acaso, las imágenes son información sensible, ¿ah? Ejemplo, cuando ustedes piden delivery ahora en pandemia, viene el motorizado y les trae el producto. Firman el cargo. Y el motorizado les dice, no señor, firme, le voy a tomar una foto a su DNI por ambos lados, le voy a tomar una foto a usted recibiendo el producto. ¿Está bien? Y todos decimos sí. Lo que no sabíamos es que se está llevando toda la información sensible. ¿Qué cosa es información sensible? Aquello que te puede identificar. Tu información del DNI por ambos lados, está toda tu información, hasta el código de barras de tu huella digital. Y se la estás dando a un motorizado. Tu imagen, tu cara, se llama biometría eso, se te puede identificar por biometría. Tu firma la tiene. ¿Tú sabes cuántos delitos se pueden cometer con eso? El que quiera capturar esa información tiene que tener un consentimiento informado tuyo que diga quién va a tener esa información, quién es el dueño de la base de datos, para qué va a usar la información y durante cuánto tiempo. Eso es consentimiento informado. Si ustedes capturan información, su página web tiene que pedir consentimiento de eso, términos y condiciones, ¿ya? No se les ocurra publicar imágenes de gente sin permiso, salvo que hayan comprado las imágenes. Hay empresas que venden imágenes y no hay ningún problema, baratito nomás. Sobre todo de niños, porque es información protegida. Si la compraron la imagen, no hay problema. Cuando digo baratito, no estoy exagerando, ¿eh? $10, no cuesta mucho, pero tienes que demostrar que compraste la imagen. Ahora, $10 cuesta no una imagen, ¿no? Se entiende, ¿no? Un banco de imágenes, ¿ya? Para que tengan idea, no es tan caro. Confirmar si tiene flujo transfronterizo, asegura que tu página web cuente con las políticas que están ahí mostradas e intermediar los seguros sin ningún problema. Listo, señores. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Disculpen que me haya extendido. ¿Hasta ahí tienen alguna duda más? Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchísimos a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Cualquier consulta Gracias. adicional la pueden hacer a través del instituto y el instituto puede ayudar a reforzar o a preparar una especializada en los temas que ustedes consideren convenientes. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Profesor, gracias. Ya nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere café? Gracias.